Thank you very much. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya estamos acostumbrados a que están con nosotros desde diferentes lugares. Hoy realmente el cruce interesante es que nuestros ponentes están en diferentes lugares fuera de América Latina, no solo entre diferentes países nuestros. Y bueno, para mí es realmente un gusto, un verdadero gusto compartir hoy esta sesión con dos, bueno, distinguidos colegas, excelsos científicos sociales, queridos amigos, y con ellos he tenido la oportunidad, tanto a lo largo de los años, de compartir trabajos, publicaciones, sesiones, reuniones y un diálogo permanente. Y puedo decir que es una conversación entre disciplinas. Me voy a permitir iniciar tal vez presentando a nuestro público, aunque creo que la mayoría conoce a mis invitados de hoy. ¿Quiénes son ellos? Muy brevemente, porque si no realmente tendríamos que extendernos mucho más de lo planteado. Iniciaré entonces presentando a los dos antes de comenzar y darle la palabra a cada uno. Entonces empiezo presentando al profesor Sergio de la Pérgola, que es un especialista en demografía del mundo judío y que ha publicado numerosos trabajos, artículos, cientos de artículos sobre la demografía histórica del pueblo judío, la familia, migraciones internacionales, identificaciones, proyecciones de población, tanto en Israel como en la diáspora, y ha publicado también importantes trabajos sobre el antisemitismo. Él ha sido conferencista, profesor visitante en numerosas universidades, también de América Latina. Verán que ambos he tenido el gusto de tenerlos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, creo que además de su carrera académica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha tenido un papel destacado en los estudios internacionales que se han llevado a cabo sobre las poblaciones judías hoy, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en diferentes instituciones e institutos. Él también goza de distinguidos premios internacionales. Voy a señalar solo uno por motivos exclusivamente egoístas, porque he tenido la oportunidad también yo de compartir ese premio, que es el Marshall Sclair Award, por los logros en la investigación. El profesor de la Pérgola tiene un sinnúmero de trabajos que ustedes van a poder consultar. El profesor Michel Vieviorca, colega y amigo, es un conocido y destacado sociólogo también en el mundo latinoamericano. Él, así como su gran colega para nosotros, Alain Touraine, han tenido la posibilidad de publicar en español, asesorar en español, visitar en español. Él ha dirigido la Escuela de Altos Estudios y de un modo muy destacado ha dirigido la Casa de las Ciencias y las Artes en París. Su obra es muy fecunda. Tal vez omití decir que ha sido presidente de la Asociación Internacional de Sociología. Y sociología, lo interesante es que en su trabajo introduce temas que nos han llevado conjuntamente. Perdón, voy a interrumpir. ¿Podría yo pedir que las pantallas estén cerradas? Así hemos acordado, tal vez no lo he dicho. Si pueden, por favor, cerrar sus pantallas. Sorry, I will say it in English.
if you can really close your screens, it will let us focus more in our colleagues that will present their papers, their articles today. Estaba yo pues señalando en el caso de Michel Biebiorka, que ha tenido una amplia investigación sociológica y se ha incorporado, y ahí hemos convergido más de una vez en temas de globalización, y su especialidad en la sociología de la acción lo ha llevado a recorrer un amplio campo también investigativos. En el caso del tema que nos ocupa hoy, debo decirles que 2 o 3 libros que él ha trabajado han sido referentes que han abierto: el del espacio del racismo, el racismo como una introducción a él; un libro sobre antisemitismo publicado en la colección de Brill, que tengo el gusto de coeditar; y un libro muy interesante que es el antisemitismo explicado para niños. También merecedor de importantes premios internacionales. Yo debo decirles que es para todos nosotros realmente un gusto y un privilegio tener hoy a ambos con nosotros. Ahora, ¿por qué tener a 2 investigadores que si bien trabajan en una perspectiva global y conocen América Latina, su foco de interés y de investigación ha sido Europa, Francia, otros países? Bueno, hasta la fecha creo que en las sesiones que hemos tenido, centradas básicamente en estudios de casos latinoamericanos, hemos podido ver, por lo menos en un acercamiento de diferentes de los ponentes que hemos participado, que el antisemitismo hoy ha adquirido nuevas dinámicas que son complejas y que son globales, y que tanto en la continuidad como en los cambios hay una interconexión entre los diferentes planos, los planos regionales, nacionales y locales, con lo cual dotan de contenido esto que llamamos lo global. El escenario internacional y transnacional actual, donde hay este resurgimiento de inesperadas y viejas expresiones antisemitas, pero también el surgimiento de otras nuevas, nos exige un análisis donde Latinoamérica no puede ser pensada aislada de las otras regiones del mundo, y ciertamente del mundo judío en este caso, y no judío. El fenómeno atraviesa la sociedad y a sus poblaciones. Entonces, fenómeno global anclado en realidades locales. Evitamos hacer globalizaciones abstractas sobre el antisemitismo en América Latina, que históricamente se habían hecho, y vamos a tratar de ver los casos, pero también lo que podríamos llamar su carácter estructural, sus conexiones. En otros términos, hemos visto, ha sido Argentina, México, veremos Brasil, pero es Francia, Alemania, Italia, o sea, tenemos estos focos, ¿no? Permítanme concluir estas primeras reflexiones introductorias diciéndoles que tanto las diferentes matrices que tienen ideológicas y la subjetividad, estereotipos, mitos, actitudes, también percepciones, no solo percepciones de la sociedad prejuiciosa en torno a lo judío, sino de los judíos también en torno al prejuicio, pero también son acciones, son prácticas, son manifestaciones abiertas o latentes, son ordenamientos institucionales, antisemitismo oficial, explícito, latente. Tenemos un gran territorio donde debemos ser cuidadosos en nuestro análisis. Y qué mejor hoy que traer aquí, creo que esta primera idea de ver las realidades que nuestros colegas expondrán, nos permiten, tal vez quiero recordar algo con los cuales iniciamos este ciclo, algo que en mi participación planteé y dije que
tanto los imaginarios como los discursos y las prácticas se construyen sobre mitos que son movilizadores, ideas, pueden ser prejuicios, valores, etcétera, y se construye una otredad negativa del judío. Y este aparecería históricamente y hoy en sus cambios como un outsider radical, el extranjero, el ajeno, con intereses y motivaciones ajenas a la esfera nacional, extremo, un enemigo colectivo de la sociedad, de la nación, del Estado, o bien del orden internacional, mundial o regional. Es el judío diaspórico, su historia, es el Estado de Israel, todo esto abre una amplia gama. Entonces, dicho lo siguiente, yo invito a mis colegas a lo que va a ser la estructura, una primera intervención que ellos quieren aportar de cómo hoy ellos ven, desarrollan, analizan el antisemitismo en Francia, en Europa. Luego tendré una intervención para que pueda establecerse un diálogo en una segunda parte. Y sin más, por favor, Michel, el profesor Michel Biebiorca, así quedamos, correcto, comenzará entonces esta sesión. Bienvenido, Michel, y gracias. Tu micrófono. Sí. Muchas gracias, Judith, y buenos días o buenas noches, yo no sé, a todos aquí que nos escuchan. Es un placer de ser con todos vosotros. Entonces voy a hablar del caso francés. Si yo tengo mucho más tiempo, puedo empezar con una historia del odio de los judíos en Francia. Es una historia de tan mucho tiempo, pero yo no le voy a hacer. El único punto histórico que necesito de decir es que hasta la mitad, más o menos, el medio de los siglos XIX, no se puede hablar de antisemitismo en Francia. Se debe hablar de antijudaísmo, es decir, de un odio que era religiosa. Los judíos eran, para los cristianos, lo que ha matado a Jesús. Es un pueblo deicidio, no sé si se puede decir en castellano, que ha matado a Dios. Y los cristianos también dicen que los judíos son malas personas porque no quieren reconocer el Cristo y no quieren aceptar de ser cristianos. Eso era el tema. Pero viene el siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, y el antijudaísmo religioso se transforma o se completa para ser un odio racial. Es decir, el judío no es religioso, es natural, es una raza. Claro, si hay más tiempo, y tal vez Sergio va a hablar de eso, la palabra raza no tiene exactamente el mismo sentido en Francia, en Italia, en España, en el mundo latinoamericano, etc. Pero la idea de raza para los judíos es la naturalización de los judíos. Y empieza el antisemitismo, que fue nuevo como tal, pero que tiene un éxito increíble muy rápidamente. En Francia hay un momento que muchos conocen bien, que es el momento de lo que los franceses llaman l'affaire Dreyfus, el momento donde este hombre, que era un militar, un capitán de las Fuerzas Armadas francesas, que fue acusado de manera totalmente falsa de trabajar para el enemigo. Entonces, al final del siglo XIX, el odio de los judíos era parte de fenómenos políticos, y si tú eres de derecha o de extrema derecha, si a ti no te gusta la República, si tú eres muy católico, el más probable es que tú vas a ser anti-Dreyfus y antisemita. Y si tú eres en favor de la República, si tú eres un poco más de izquierda, si tú no eres necesariamente católico, etc., tú vas a ser en favor de Dreyfus. Entonces, en este tiempo, el antisemitismo empieza a ser muy fuerte a la derecha, la más dura, o a la extrema derecha francesa. Pero también en este tiempo
se constituye un antisemitismo de izquierda. Es decir, los judíos es el dinero y el capitalismo es un poco el mismo. Entonces, si tú eres anticapitalista, tal vez es bien que tú es también que te opuesta al dinero y a los judíos son el poder. Entonces, eso es cómo las cosas empiezan y eso vive siempre hoy, pero hay muchas otras cosas que se aglutinan a estas dimensiones fundadoras que son el antijudaísmo religioso, que no ha desaparecido totalmente, al antisemitismo derechistas, digamos, anti-Dreyfus, anti-república, etc., y al antisemitismo de izquierda. Viene la Segunda Guerra Mundial y en Francia tenemos lo que llamamos el régimen de Vichy, el régimen político de Vichy. Es un tema importante para hoy porque hay un candidato hoy día en la elección presidencial francesa que se llama Éric Zemmour, que dice que el régimen de Vichy no fue negativo para los judíos franceses, que Pétain, el líder, el maréchal Pétain, que era el jefe del gobierno que era en la colaboración con los alemanes, que Pétain era un tipo que no tiene nada que no hace nada mal con los judíos franceses. Eso es históricamente falso, pero es parte del debate de hoy día. Entonces, viene después de la Segunda Guerra Mundial un fenómeno muy interesante. No se habla mucho de los judíos, no se habla mucho de Auschwitz, no se habla mucho de las, no sé cómo se dice, les chambres a gas, cámaras con gas. Sí. ¿Sí? No se habla mucho porque, y hay gente que dicen después, bueno, es que los sobrevivientes no pueden hablar o no quieren hablar. Eso no era la verdad. La verdad era que la sociedad no quiere escuchar. ¿Y por qué no quiere escuchar a la sociedad francesa en los años, al final de los años 40 o cuando empiezan los años 50? Porque a ellos, a la sociedad le gusta mucho más hablar del comunismo, del gaullismo, de la resistencia, de la guerra y no de la destrucción de los judíos. Entonces, durante 15 años, tal vez, se habla muy poco de temas judíos y del antisemitismo francés en Francia. Pero todo ha cambiado al final de los años 60. Y es aquí que realmente empieza mi charla de hoy. Porque es aquí que realmente se constituyen los elementos que hoy ya hacen que el antisemitismo es muy vivo en Francia. En primer lugar, yo hablo con el control de Sergio de la Pergola, el mundo judío de Francia cambia mucho, porque en los años 50 y 60 vienen muchos judíos de África del Norte, de estos países como Algeria, pero también Tunisia y Marruecos, que no eran el mismo judaísmo que los judíos de Francia, los sobrevivientes del nazismo. Entonces, es una población bastante diferente, mucho más comunitarista en su vida concreta, mucho más visible, tal vez más religiosa. Y en este tiempo, final de los años 60 y años 70, más y más, empieza un movimiento dentro de la población judía de Francia para que se habla de los judíos en el espacio público, para que el hecho judío puede aparecer si se trata del gobierno de Vichy, de que yo he dicho un poco antes, si se habla, también muy importante, del apoyo al Estado de Israel, y es posible hablar porque el clima es muy en favor de una apertura a los judíos, a los temas de los judíos. Por ejemplo, la imagen de Israel es muy positiva en los años 60 en Francia. Israel es este pequeño país que es capaz de luchar en frente de los numerosos países árabes. Israel es este país donde hay un desierto que se transforma en un lugar con flores y con culturas, etc. Y también el clima es mucho más favorable para hablar de temas judíos, porque la Iglesia Católica ha dicho que se acabó con
el antijudaísmo. Hay un momento que se llama el Concilio Vaticano número 2, donde fue decidido que no se dicen cosas negativas sobre los judíos en el catecismo, en las escuelas donde los niños aprenden la religión católica. Entonces, un momento en favor de los judíos y un momento donde no se habla mucho de antisemitismo. Pero viene el final de los años 70 y muchas cosas cambian. En primer lugar, aparece algo no totalmente nuevo, pero de mucho más fuerte que antes, que se puede llamar revisionismo o que se puede llamar negacionismo. Es decir, ven que dicen que las cámaras con gas nunca han existido y que hay una persona muy famosa para eso, que es un profesor de literatura que se llamaba René Faurisson, que habla en los medios, que tiene muchos éxitos y, por ejemplo, después que él empieza a decir eso, él va a ser apoyado por la nueva fuerza política que es el Frente Nacional. Jean-Marie Le Pen era un viejo líder de extrema derecha, pero antes de 1982 o 83, él no tiene mucho, es un grupúsculo, no es una fuerza política, su partido. Pero en 1982, él aparece como una fuerza política de tipo nacional populista, si quieres, y eso hasta hoy es muy fuerte. Y cuando empieza este desarrollo del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen fue uno de los que tiene mucho interés en las tesis antisemitas del revisionismo, que Auschwitz que es falso. Viene después, 10 años después, estas tesis, una versión mucho más light, mucho menos antisemita, si se puede decir así, que dice, bueno, ok, las Auschwitz, sí, es verdad, pero el problema es Shoah business, es decir, los judíos hacen dinero con las cámaras de gas. Los judíos utilizan esta historia para beneficiar de eso. Es el tema del Shoah business. Entonces, eso es lo que aparece, que empieza a aparecer en los años 80 y mucho más en los años 90. En este tiempo, el antisemitismo francés, los franceses piensan casi todos que es un tema nacional, que es un tema interno a la sociedad francesa. Y por ejemplo, cuando viene un comando terrorista del Medio Oriente y que pone una bomba en frente de una sinagoga en la calle Copernic en París, en 1980, casi todos, judíos y no judíos, la policía, los medios, etc., casi todos dicen, eso es la extrema derecha francesa, es un tal o tal grupo. La gente no imagina que hay algo nuevo que empieza a desarrollarse, que es la internacionalización, o para hablar como Judith, la globalización del antisemitismo. Es decir, para entender las cosas que ocurren en Francia, hay también a conocer lo que pasa en el Medio Oriente. Y hay que integrar las dos lógicas, interna y externa, para analizar el hecho. Para hablar como uno que fue también nuestro amigo, un sociólogo alemán que se llamaba Ulrich Beck, hay que salir del nacionalismo metodológico. Hay que pensar este problema no únicamente como un tema dentro de la sociedad francesa. Y el que va más y más desarrollarse es la relación del antisemitismo con la existencia del Estado de Israel. Entonces, ahora yo quiero decir unas palabras sobre este tema. Como yo le he dicho, durante los años 60 y 70, de manera general, no hay muchas críticas del Estado de Israel en Francia de la parte de gente que tiene el odio de los judíos. Hay críticas, se habla, pero y hay también muchos judíos hasta 1967 que no son en favor de la existencia del Estado de Israel. Yo pertenezco a una familia bundista para los socialistas judíos de los años 60
la idea de construir Israel no era buena. Bueno, pero eso no era un tema antisemita. Pero vienen modificaciones para dos razones distintas. De un lado, la población francesa cambia mucho, mucho. Y lo que pasa es que hay muchos trabajadores migrantes que han venido de África del Norte durante los años 50, 60 y cuando empiezan los años 70, que eran gente que hasta los años 74, 75, piensan que van a regresar a su país. Eran hombres que vienen para trabajar y que un poco como los braceros mexicanos en los Estados Unidos en los años 40 o 50. Pero cuando vienen los años 70, todo cambia. Y esta población empieza a transformarse para quedar en Francia, mariarse, casarse, tener niños y modificar su existencia de tal manera que no piensen más a regresar en Algeria o Tunisia o Marruecos, pero saben que van a vivir en Francia, van a ser franceses. Esta gente son árabes, muchos de ellos son musulmanes y muchos de ellos van a identificarse a los palestineses que son en la lucha con el Estado de Israel. Entonces, esta población va a ser abierta a ciertas ideas antisemitas, a veces porque hay una cultura vieja de odio de los judíos en el mundo árabe y musulmán, y también a través de una identificación. Hay racismo en Francia, la policía francesa es un poco como las Fuerzas Armadas de Israel para nosotros, este tipo de idea que va a empezar a desarrollarse. Y en el mismo tiempo, lo que pasa en el Medio Oriente va a ser bastante negativo para Israel. Para mí, todo empieza en 1982, cuando las Fuerzas Armadas de Israel vienen en el Líbano hasta Beirut para acabar con el terrorismo de los palestineses que eran basados en Líbano. Pero lo que pasa es que cuando las Fuerzas Armadas de Israel son cerca de Beirut, hay milicias cristianas extremistas de derecha de Líbano que vienen a matar a cientos y cientos de palestineses en los campos de Sabra y Shatila. Y eso fue un desastre para la imagen de Israel. Claro que no son las Fuerzas Armadas de Israel que fueron a matar a gente en estos campos, pero las Fuerzas Armadas de Israel eran aquí cuando hay estas cosas. Y por eso la imagen de Israel empieza en Francia a ser más y más negativa en lugares donde no era el caso antes. Vienen después muchas otras cosas en general negativa para la imagen de Israel. No siempre. Pero, por ejemplo, el tema de las dos intifadas. Por ejemplo, lo que ha pasado en la explanada del templo en el tiempo de Ariel Sharon. Y claro, el asesinato de Rabin, que era el hombre que puede llegar a la paz. La política de Netanyahu, muchas cosas tienen una imagen. Yo no estoy diciendo que yo soy en favor o contra, pero yo digo que la imagen de la política del Estado de Israel fue más y más negativa. Y lo que pasa es que no únicamente en estas poblaciones que vienen de la migración, como yo le he dicho, pero también en la izquierda francesa hay gente que son mucho más críticos del Estado de Israel que antes, y claramente empieza a aparecer un tema muy importante: criticar Israel. ¿Es la misma cosa o no es la misma cosa que ser antisemita? Entonces, yo pienso que Sergio va a hablar de eso, entonces yo no voy a hablar demasiado. Pero la transformación de la inmigración y la imagen negativa de Israel en la izquierda, mucho más que a otras partes del país, hacen que aparecen nuevos temas antisemitas que son más y más fuertes
cuando hay el terrorismo islamista. El terrorismo islamista es en su corazón casi siempre muy antisemita. No únicamente anti-Israel, antisionista, pero antisemita. No tengo el tiempo de demostrar eso, pero hay realmente muchos eventos y claramente, para dar un ejemplo muy fuerte, cuando Mohamed Merah en Toulouse, en la ciudad de Tolosa, mata a gente en nombre del islamismo, él mata a jóvenes judíos y a un profesor judío en frente de una escuela judía de la ciudad. Entonces, es verdad que el islamismo radical es profundamente antisemita. Entonces, eso era la historia, y es la historia hasta hoy. Es decir, un antisemitismo viejo, un antijudaísmo viejo que no desaparece, un antisemitismo de extrema derecha que existe, un antisemitismo clásico de izquierda que existe, pero elementos nuevos. De un lado, en la extrema derecha, el tema del negacionismo o del revisionismo, y a la izquierda, conectado con los sentidos antisemitos que existen en la población que viene de la inmigración, nuevas formas de odio de los judíos, o nuevas temáticas del odio de los judíos conectadas con la existencia o la política del Estado de Israel. Pero la historia no se acabó, y entonces si Judith me deja hablar 2 o 3 minutos de más. Por favor, por favor. Gracias. Entonces, hay cosas nuevas de que debemos hablar. Lo que pasa es que hoy día vienen cosas que no son tan directamente conectadas con la política o la geopolítica, pero que son cosas más sociales o más culturales dentro de la sociedad, y yo debo hablar un poco de eso. Estamos en un país, como muchos otros, donde lo que los franceses llaman el complotismo, es decir, fake news, postverdad y todas estas cosas, es muy fuerte. En tiempo de pandemia, más que nunca, claramente. Y que ya no voy a hablar demasiado porque es muy evidente, pero con Internet, con las redes sociales, la comunicación de todo eso pues más fuerte. Entonces, hoy en primer punto, rumores, prejuicios, fake news circulan mucho más que antes, y a través de la pandemia se puede ver que viejas temáticas, viejas rumores reaparecen. Los judíos son culpables de utilizar, de beneficiar de la pandemia. Hay rumores como un poco como en muchos siglos antes, gente que dicen que los judíos ponen cosas sucias en el agua que la gente utilizan para beber, de tal manera que mueven la gente. Este tipo de rumores existen, pero no es el más interesante, si se puede decir. En estos tiempos de complotismo, de fake news, hay gente que consideran en Francia que la vacuna, el vaccino, no es una buena cosa, que no se puede aceptar la vaccinación. Y en esta población hostil que no quiere aceptar esta política del gobierno, hay gente que dicen 2 cosas. De un lado, gente que dicen, oye, nosotros que no queremos la vaccinación, estamos como los judíos en frente del nazismo. Y vienen para decir que no aceptan la política del gobierno con la estrella Amarilla. Amarilla. Bueno, no es antisemitismo, pero eso significa una visión del antisemitismo un poco loca. Y mucho más, hay en ciertas marchas de protestas, gente que vienen con temas antisemitas para decir, eso es la culpa de, y los nombres de la gente que son culpables son gente que muy conocidos como judíos. Entonces, la antirracionalidad, el complotismo, el fake news, tiene algo que ver con un cierto antisemitismo que no es políticamente de izquierda o de derecha, que hay que ver con el desarrollo
de la pérdida de valores universales y de capacidad a pensar en términos racionales. Eso es un punto. Y un otro punto, y yo voy a acabar con eso. Hoy ya, en este país, como en muchos otros, hay una idea muy fuerte. La palabra debe ser totalmente libre. Yo debo poder decir lo que quiero. Y con las redes sociales es muy fácil, porque no se puede, el gobierno no puede hacer mucho cuando la gente se escribe a través de las redes sociales. Y lo que pasa es que viene la idea que a los judíos no les gustan la libertad de opinión, la libertad de expresión. Una pequeña historia, pero muy sintomática. Hace 3 años, más o menos, el editorial Gallimard, que es el mejor editorial de Francia, dice, vamos a republicar los textos antisemitas de Céline, que era uno de los más importantes escribadores franceses en su tiempo. Y claro que eso era difícil de aceptar. Entonces, hay una protesta bastante fuerte y el director del editorial dice, ok, no le voy a publicar. Pero en las redes sociales la gente dice, ¿quién ha dicho que no se puede publicar a estos textos? Judíos. La Embajada de Israel, el CRIF, que es la organización oficial de los judíos en Francia, más o menos, o personalidades conocidas como judías, por ejemplo, el abogado Klarsfeld, que es muy conocido. Entonces, el tema viene, los judíos no aceptan la libertad de opinión. Hay otros ejemplos, yo no tengo tiempo y voy, por ejemplo, un caso muy interesante fue un humorista que se llama Dieudonné, que dice tonterías sobre las cámaras a gas, pero él tiene problema. Y claro, es normal. Pero hay gente que dice, bueno, en Francia, tú puedes decir las peores cosas sobre el Islam, sobre el profeta, tú puedes blasfemar el profeta en Charlie. Es prohibido, inmediatamente, si tú haces eso, si tú lo haces, tienes el derecho de hacerlo, pero si tú dices algo negativo sobre los judíos, los problemas empiezan. Entonces viene un tema que es conectado con lo que yo he dicho, que es los franceses dicen 2 pesos distintos según que tú eres judío o no cuando tú hablas de ciertas cosas. Entonces eso es parte de nuevos procesos antisemitas donde el odio de los judíos se combina a la idea que los judíos quieren la libertad de expresión total para ellos, pero quieren impedir a los otros de disponer de eso. Entonces, eso es el nuevo paisaje en Francia, donde un paisaje donde las viejas cosas no desaparecen, pero nuevas temáticas también aparecen y el paisaje es muy complejo. Bueno, yo no soy Sergio, si eso es muy distinto en otros países, y me parece escuchar a ti, pero muchas gracias por su paciencia. No, gracias, gracias, Michelle. Es muy difícil, yo misma sería la primera en revelarme y lo he sido históricamente a que me asignen 15 minutos, así que me produce mucha empatía la extensión. Sin lugar a duda tocas los problemas, regresaré a él después a los temas que planteas y conjuntaremos esta conversación después de que Sergio nos presente su ponencia, sus reflexiones el día de hoy. Creo que vamos a tener cruces y que los tenemos con... Ay, perdón, esto fue aquí, algo que se disparó, me disculpan. Por favor, Sergio, adelante. Gracias, Judith. Y gracias, Michelle, por tu presentación esclarecedora. Yo creo así que
situación en Francia tiene paralelos también en otras situaciones locales, nacionales. Por cierto, los actores no están los mismos, los partidos políticos están diferentes, la cronología no es exactamente la misma, pero la verdad es que se podría hacer una serie de conferencias sobre Francia, sobre Inglaterra y también sobre Argentina, ¿por qué no Bolivia y Perú, Ecuador? Y también en cada uno de estos casos hay una lógica local, hay personas y actores específicos, a veces también ideas y tradiciones y rituales locales, pero el que es puede ser más interesante ver si hay una lógica de sistema, una lógica sistemática que nos permite de ver las cosas en una manera comparada y de llegar entonces a conclusiones de orden más general que se podrían aplicar también de un país al otro o de una época histórica a otra. Y yo llego a esta discusión viajando desde las ciencias sociales empíricas. No soy historiador, no soy sociólogo teórico, sino un demógrafo. Y mi trabajo está muy basado sobre datos, pero yo soy consciente de la naturaleza más general del debate y yo creo que es una interesante cuestión, la cuestión de la discusión reciente sobre la definición del antisemitismo. Hay, como se sabe, varios esfuerzos. Uno ha sido por la IHRA, la Alianza Internacional por la Remembranza del Holocausto. Más reciente es el esfuerzo del grupo Van Leer, que se llama a veces la definición de Jerusalén del antisemitismo. Y por otro lado, la Liga contra la Difamación en Norteamérica y también la Unión Europea tienen sus propios patrones de definición. Y el que se hace generalmente es que es un panel de expertos se reúnen y quieren formular, determinar las definiciones que están basadas sobre muchas experiencias y muchísimas situaciones particulares diferentes. Aquí yo quiero introducir un PowerPoint, entonces yo paso a la pantalla dividida y yo espero que ustedes puedan ver la imagen. Entonces yo quiero hablar desde un lado de decir algunas palabras sobre las definiciones y después ver cómo se puede llegar de una manera, desde un punto de vista diferente, a resultados que pueden ser útiles. Entonces, como estaba planteando, la situación hoy que expertos deciden, pero son decisiones que no consideran de manera de ver en medida suficiente las percepciones reales del mundo judío, sería decir, de las víctimas del antisemitismo. Es una decisión, una definición inteligente, teórica, pero no siempre es basada sobre el que la gente normal siente. Y haciendo una comparación entre varias definiciones recientes, tenemos aquí 5 y vemos cuáles serían los elementos constitutivos. Cada una de estas definiciones incluye una serie de ejemplos y estos ejemplos se pueden clasificar en 4 o 5 categorías y muy interesante ver que fundamentalmente las categorías son las mismas y cada uno nos da 8, 10, 11, 12 tipos diferentes de casos que constituyen la estructura fundamental del antisemitismo según esta institución. Y vemos entonces cómo en el año 2014 la Anti-Defamation League circuló un cuestionario en más que 100 países del mundo y hicieron una investigación muy importante para determinar el nivel de antisemitismo en los diferentes países. Y este cuestionario incluyeva 11 preguntas
6 de estas preguntas se referían a prejuicios en el sentido que los judíos tienen demasiado poder económico, político, militar, la prensa y así. 3 preguntas, 3 formas de prejuicio se refieren a eso hecho que el judío es un extranjero, no pertenece, es diferente de la naturaleza nacional de los residentes en este país. Una pregunta en referencia a la negación, al negacionismo del holocausto, una pregunta en referencia a la negación del derecho de existencia de Israel. Vemos después el que la IRA, la Alianza Internacional, nos propuso. Aquí el más fuerte impacto se refiere a Israel. 6 sobre de los 11 casos de definición de la IRA se refieren a Israel. Entonces, boicotar Israel, obligar la existencia de Israel y así. 2 sobre holocausto, 2 sobre se refieren a la demasiada potencia judía. Una pregunta, un ejemplo, habla directamente del deseo de destruir, de asaltar los judíos. Y después tenemos 2 investigaciones que fueron efectuadas por la Agencia de los Derechos Fundamentales, la FRA, la FRA de la Unión Europea en 2012-2018. Yo participé a estos 2 proyectos de investigación. Aquí se habla de trabajo de campo sobre una muestra muy importante de judíos. En el sentido de poner preguntas, de preguntar sobre aspectos de prejuicio que los judíos se sienten en la sociedad circunstante. Y aquí entonces hay básicamente en los 2 casos dos preguntas sobre demasiado poder judío, 2 preguntas sobre el judío es extranjero, no pertenece, 2 sobre holocausto, 1 o 2 sobre Israel. Y también una pregunta interesante: los judíos no constituyen una nación, sino una religión. La implicancia sería que como no están una nación, no tienen ningún derecho a la independencia de un Estado nacional, el Estado de Israel. Y finalmente, la proposición del Instituto Van Leer, la definición de Jerusalén, así llamada. Y aquí hay un hecho interesante y nuevo, porque una vez más, Israel está al centro de la proposición. 5 elementos en referencia negativa a Israel: 1 holocausto, 1 judío extranjero, 2 judío demasiado poder y 1 asalto y destrucción directa de los judíos. Pero la originalidad de la definición de Jerusalén del Van Leer es que también nos habla de 5 elementos, 5 situaciones dialécticas que no constituyen antisemitismo. Entonces, todas estas 5 ejemplos están en referencia de Israel. Eso es un hecho bastante singular, porque en teoría es interesante explicar que eso sí es antisemitismo, esta expresión, pero no constituye antisemitismo. Pero sería lógico hacer el mismo ejercicio en frente también de expresiones en referencia del holocausto. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Pensamos, se piensa, se dice frecuentemente que en el holocausto murieron 6 millones de judíos. Es una estimación más o menos correcta. Hay también un debate sobre esto. Ahora, ponemos que un señor, un investigador, nos dice los muertos fueron 15.000. Bueno, esta está más o menos la proposición de Le Pen, de Racinier, Faurisson, los negacionistas franceses, en los años 60, los años 70. Claramente esta es una forma de negación del holocausto y de la Shoah. Pero si un investigador, por ejemplo, escribe un papel diciendo los muertos de la Shoah fueron
4.200.000. ¿Es esta una negación del holocausto o simplemente una evaluación personal que puede ser correcta o incorrecta, que pero no es fundamentalmente un acto de antisemitismo? Entonces sería interesante aplicar la crítica del grupo Van Leer también a otros parámetros, el que constituye o no constituye negación del holocausto, el que constituye o no constituye la proposición que los judíos tienen demasiado poder. Por ejemplo, decir con una sonrisa que los judíos son todos inteligentes es probablemente una expresión antisemita. Pero decir que en proporción a su población los judíos recibieron más premios Nobel que otras poblaciones, eso es un hecho. Entonces hay que ver el límite, que es un límite bastante poroso, bastante flexible entre antisemitismo y crítica o ignorancia. Y esta operación sería correcto hacerlo frente de todas las dimensiones del antisemitismo, pero al grupo de Van Leer la preferencia estaba limitada al hecho Israel. Entonces yo creo que se puede decir que hay aquí una devianza, hay una tendencia a ver Israel como un hecho político y no simplemente como un hecho histórico. Y yo creo que hay aquí en la definición de Van Leer una falta de equilibrio, aunque la idea es una idea perfectamente aceptable, volviendo a decir que hay probablemente un límite que no es siempre extremadamente claro entre una proposición antisemita y una proposición que no es antisemita, pero es una proposición crítica, sea de un judío, de los judíos o de una comunidad judía o del Estado de Israel o del gobierno de Israel. Yo creo que el problema fundamental, pero, es que todos estos ejemplos nos derivan de una visión elitista. Entonces son los expertos que deciden, y yo quiero que sería muy importante volver a devolver la decisión sobre el que es o el que no es antisemitismo al pueblo. Entonces ver cuáles serían las percepciones reales de las víctimas en frente de varias expresiones que llegan por la sociedad externa. Entonces hay aquí a volver a una demostración basada empíricamente. Y yo llego a la investigación que habíamos cumplido en el año 2018 y también en el año 2012 sobre una grande muestra de judíos europeos en 12 países europeos a través de la sponsorship de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El estudio más reciente está basado sobre una muestra de 16.000 judíos en 12 países y está interesada en diferentes aspectos. Uno son los contenidos percibidos de las expresiones antisemitas. Dos, ¿qué son los perpetradores de estos ataques verbales o físicos? Tres, ¿cuáles serían los medios de transmisión del antisemitismo? Yo creo que desde esto se puede llegar a una tipología analítica mejor de los diferentes patrones de la percepción del antisemitismo. Y para hacer esto yo me sirvo de una técnica de representación de datos que se llama la análisis de la similitud estructural, que traduce los datos estadísticos en un mapa. Vemos así aún este mapa. Hay aquí, entre varios ejemplos, un mapa. Cada uno de los puntos en este mapa es una pregunta, un cuestionario estructurado, y las correlaciones entre las respuestas a estas preguntas nos dan un parámetro estadístico más fuerte. La máxima correlación puede ser 100%, si todos los participantes nos dan la misma respuesta, o 0% si todos nos dan
respuestas diferentes. Entre esto hay una cantidad variable de similitud entre las respuestas que dieron a las varias preguntas. Esto se traduce en el que se llama coeficientes de correlación. Yo creo que este concepto de correlación está conocido también por los que no son expertos en estadística. Por otro lado, la lectura de muchos números es muy poco simpática. Es mejor traducir los números en un mapa, sería decir, la diferencia entre los porcentajes se puede configurar como distancia física, y entonces vemos la respuesta que son más similares, más diferentes en este mapa. Es un mapa cognitivo, es prácticamente la configuración del que 16.000 judíos europeos perciben sobre el antisemitismo. Aquí hay también una distinción muy importante que ocurre presentar entre las opiniones y las experiencias. Hay, por cierto, opiniones que pueden considerarse como antisemitas, y son las opiniones de los judíos que creen que tal o tal expresión es una expresión antisemita. Por ejemplo, vemos en la parte superior de este mapa, si algo dicen que los judíos tienen un aspecto físico que se puede reconocer fácilmente, esto puede considerarse una expresión antisemita. O cuando uno dice no puedo casarme en ningún caso con un judío o una judía, eso es también una prueba de racismo o de xenofobia o de antisemitismo. Y también el que dice que cuando un judío entra en el piso, siempre se entiende que eso es un judío. Eso es también una demostración de prejuicio. Por otro lado, hay un otro aspecto que son las experiencias de nuestros participantes. Escucharon realmente estas expresiones fuera del que piensan de esas. Por ejemplo, escucharon que los judíos tienen demasiado poder, escucharon que el holocausto es un mito, o que los israelíes son los veros nazistas hoy en el Medio Oriente, que el mundo sería mejor si el Estado de Israel no existía. Los judíos disfrutan el holocausto para obtener ventajas económicas. Y bien, todo esto son expresiones que nuestra muestra las escucharon y pueden entonces verificar si las consideran antisemitas o no. Y sumando toda esta cantidad de materiales de encuesta, se llega a una tipología. Y el que es interesante es que el resultado no es nada nuevo, no constituye nada de particularmente que no podemos no sospechar, not surprising. Hay fundamentalmente una tipología que consiste en tres partes. La clásica forma de antisemitismo de los protocolos de los sabios de Sion, el complotismo, el antisemitismo de la exclusión del judío clásica histórica. Yo la llamo aquí protocols. La segunda componente es el negar el holocausto, como vemos, el holocausto mito, holocausto disfrutado, holocausto que en realidad es una manera para los judíos de traer ventajas. Y finalmente la componente israelí, el mundo es mejor sin Israel, el mundo critica a Israel, el mundo debería boicotar Israel. Todo esto entonces es una manera de ver cómo no hay una gran novedad, pero esta novedad es interesante desde el punto de vista de hacer más orden, no permitir de decir que así, sí, en la percepción judía estas son las tres partes principales. En la percepción judía contemporánea somos conscientes, por cierto, de la evolución histórica del concepto de antijudaísmo y antisemitismo, pero esta es una partición muy eficiente que se puede traducir en palabras de la manera siguiente. Antisemitismo contemporáneo constituye una tipología de tres partes de negacionismo. Como individuo
se niega el derecho a los judíos de disfrutar derechos civiles, sociales, culturales, políticos, iguales a los derechos de cada otro individuo en la sociedad. Segundo, como víctima potencial y sobreviviente de una exterminación planeada, se niega al judío el derecho de preservar, de mantener, de transmitir su propia auténtica memoria de la destrucción del pueblo judío. La Shoah no es simplemente negar la Shoah, sino también intervenir y negar el derecho de su propia memoria diferente de las memorias de otros pueblos y de otras tragedias. Y finalmente, como miembro de un colectivo nacional, el derecho de haber una soberanía nacional como lo tienen los italianos, los franceses, los belgas, los peruanos, a un Estado independiente, el Estado de Israel. La crítica, entonces, es una crítica que, si existe, debe aplicarse a todas estas componentes de esta tipología y no solamente a una, pero es esencial entender que hoy en la percepción del judío, esa es la estructura básica de la percepción del antisemitismo. Hay más en este sentido, pero yo creo que podemos interrumpir aquí y continuar después en algunos minutos viendo una segunda parte de una tipología que yo creo puede nos ayudar a entender el que hoy los judíos, por lo menos en una perspectiva europea, sienten en el sentido de las manifestaciones principales del antisemitismo y de las estrategias de difusión de esta fenomenología. Entonces, gracias por el momento. Bueno, gracias Sergio, gracias Michelle, gracias a ambos. Creo que arroja mucha luz lo que ustedes plantean, y dado que percibo que tenemos cierta restricción de tiempo, voy a proponer, para que se dé un desarrollo nuestro mayor, centrarnos más en Europa que las reflexiones que yo haría sobre América Latina, pero quisiera plantearles lo siguiente para ver cómo esto puede llevarnos. Yo creo que a pesar de que hay una creciente conciencia y claridad en torno al antisemitismo, sus diferentes motivaciones, sus diferentes intereses, momentos, etcétera, es más difícil cuando nosotros tenemos menos claridad, cuando nosotros buscamos ver las relaciones entre antisemitismo y expresiones contemporáneas relacionadas. ¿A qué me refiero? Otros prejuicios, como puede ser racismo, ciertamente, y como se está planteando aquí el antisionismo, o lo que quisiera decir es que básicamente estamos, cuando relacionamos esto, el individuo, correcto, y el Estado, ante un compuesto muy heterogéneo, porque hay críticas a Israel, se puede hablar de un anti-israelismo, hay críticas a determinadas políticas del gobierno, y también hay críticas, por ejemplo, una acusación global de racismo en los judíos. O sea, lo que quiero señalar es que antisemitismo, anti-israelismo y antisionismo son expresiones distintas, son fenómenos distintos, pero se sobreponen, se traslapan, se refuerzan en el nivel de, diríamos, la creación de sentido y significados. La crítica a Israel, lo acaban de señalar ustedes, lo señaló obviamente Michelle, tú, no es necesariamente antisemita ni en motivación ni en esencia.
Puede haber críticas legítimas, de hecho las hay, pero se sobreponen, vamos a decir, de un modo muy complicado con contenidos antisemitas o prejuiciosos, cuando estas críticas utilizan retóricas prejuiciosas o imágenes basadas en viejos mitos y viejos estereotipos, la teoría de la conspiración, ¿no? Nuevamente, ver la representación de Israel como emblemática de un Estado genocida, convertir a la víctima en victimario. En esta parte, creo que se sobreponen, mejor dicho, no creo, sostengo que se sobreponen a nivel de significado, y lo que sucede es que tiene implicaciones diferentes. Las razones ustedes han hoy planteado y ha sido muy interesante y se amplían desde el agresor, desde el que percibe la agresión. Pero en todo caso, lo que tenemos aquí, creo yo, en el momento actual, es que se sobreponen los diferentes procesos y lo que han hecho, a mi entender, y creo que lo podemos ver en el tipo de manifestaciones que hoy se dan, se ha radicalizado el discurso. Esto es clarísimo, se ha radicalizado el discurso hacia Israel, se ha normalizado la hostilidad hacia Israel, esto es clarísimo, y se crean nuevos umbrales de aceptación o rechazo, sobre todo con las otras conexiones que ustedes señalan, ¿correcto? Los medios masivos, el anonimato y la rapidez que tienen precisamente para transmitir las redes, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos aquí es que, la verdad, la necesidad de entender que estamos en un momento crítico donde las perspectivas se cruzan, diríamos que es multifactorial lo que tenemos aquí, y que tiene que ver con legados sociales y culturales, tiene que ver con características de la población, refiero a lo que se señaló, tiene que ver obviamente con los actores políticos, la instrumentalidad del discurso antisemita o no, o la crítica a Israel, que es lo que, y tiene que ver también con la situación de las poblaciones judías en los diferentes lugares, los niveles de integración, los caracteres comunitaristas, su estatus, su condición legítima. Entonces, me parece que es muy importante lo que han señalado. Yo hasta aquí llego, no paso a reflexionar, sino que me inserto en lo que ustedes plantean y les diría que continúen adelante tomando en cuenta esta propuesta que hago, que en el fondo, viendo este tema de las definiciones, no es tanto un problema de definición, ni esencialmente un problema de definición. Es un problema de complejidad creciente del modo como, que no se diga que está relacionado con sociedades y su organización del discurso del odio, con la violencia y con todos los factores que ustedes han planteado. No sé quién de ustedes quiera o continuar con aquello que iban a plantear o entrar a este diálogo. Tenemos pues un ratito y creo que ha sido muy importante, sobre todo porque también añado que en las intervenciones previas nos queda claro aquel patrón de recurrencia, aunque su funcionalidad sea diferente, la convergencia en las teorías del complot entre izquierdas y derechas, y en qué momento y cuándo es funcional, y cuándo determinado discurso aglutina, ¿correcto?, a diferentes sectores. Los oigo, por favor. Sí. Michel. Sí. Una palabra. Bueno, en primer lugar, escuchando a Sergio y a Judith después, yo me recuerdo, pero no bastante precisamente, una frase de Wittgenstein, el filósofo, que dice algo como el sentido, si quieres dar una definición del sentido de una palabra, por ejemplo aquí antisemitismo, es
todos los usos que se hacen de esta palabra. Correcto. Y si empezamos así, hay tan muchos usos. Y yo quiero ser un poco más preciso con 3 ejemplos y después no hablo más. Primer ejemplo, los evangelistas norteamericanos que a veces son realmente antisemitas y de un lado se enamoran del Estado de Israel por razones complejas, ¿cierto? Entonces, tú puedes ser antisemita y muy en favor de Israel. Y yo me recuerdo que en Francia, Jean-Marie Le Pen dice, cuando los judíos son en Israel, muy bien, yo no soy criticante. Primer ejemplo. El segundo punto es que en el Estado de Israel es un Estado democrático donde hay muchas críticas, que cuando las mismas críticas vienen de otras partes del mundo y de gente que no son judíos, son percibidas como antisemitas. Pero en Israel, si tú lees al diario que se llama Haaretz, todos los días hay muchas críticas. Entonces, subjetividad o objetividad de la definición. Y el tercer caso que me viene, no sé si vosotros conocen un cómico judío francés de segundo orden, no es un star, que se llama Popek. Popek es un hombre muy conocido en Francia porque él habla con un acento, es judío, él habla con un acento judío de Europa Central fortísimo y él es el tipo que dice que él no quiere parar el restaurante, que si él viene al restaurante, él quiere el menudo para los niños, de tal manera que el perro él va a pagar menos. O sea, él habla como un tipo, una caricatura de judío con el dinero. Si tú eres judío, tú tienes eso como perfecto, no hay ningún problema. Pero si Jean-Marie Le Pen hace eso, es antisemitismo total, que es exactamente la misma broma, o qué sé. Entonces, eso es para Sergio. Me interesa mucho qué hacer de todo eso, de la definición de Wittgenstein, y del hecho que según el lugar, según la persona, según muchas cosas, la misma parola puede ser antisemita o el contrario. Ok, mire, yo quiero darle una respuesta parcial, pero yo creo interesante. La cuestión, llamémosla así, de una división del trabajo. Y volviendo a mi técnica de elaboración de datos, yo creo que se puede hoy ver claramente, por lo menos en Europa, pero estoy convencido que estas categorías se aplican muy bien también en América Latina, América del Norte. Hay una universalidad en estos patrones y yo la llamaría 4 estrategias diferentes y complementarias, llamémoslas así. La estrategia del antisemitismo práctico, que es caracterizada por violencia física y que también por graffiti y ataques a personas e instituciones, y que también incluye, no siempre, pero varias veces una fuerte implicancia de antisemitismo islámico. Hay después una forma de antisemitismo, de estrategia política que pasa a través de asambleas y de líderes y que no es puramente y simplemente focalizada con un enfoque judío, sino hace parte de una problemática política de intereses y de competiciones más amplia, pero incluye este elemento también en su discurso. Tercero, la estrategia populista, el que subraya sobre todo la negación del holocausto y la alteridad del judío, es típica de los antisemitas de la derecha política y nacionalista, y también de un ambiente cristiano, evangelista, como lo mencionaste, Michel, llamémoslo populista en un sentido de la calle, el estadio esportivo, y sobre todo los medios sociales nuevos y difundidos. Y finalmente una estrategia narrativa
que es la parte más inteligente, puede ser más insidiosa a través de la cultura, la academia, la media educada y sobre todo se ve en la izquierda, que está sobre todo contra Israel. Entonces hay una especialización de cada uno de los actores, la izquierda, la derecha, el mundo cristiano, el mundo islámico. Los temas principales del ataque, Israel, holocausto, violencia, y también los canales de difusión más especializados como la academia, la cultura o la calle, el estadio. Al centro, pero, de toda esta configuración, vemos que todos perciben como el web, el internet, la transmisión instantánea de contenidos, mensajes, imágenes, que es la manera más peligrosa hoy de penetración de este concepto en un público más amplio. Finalmente, hay una cosa pequeña pero interesante, el BDS, Boycott, Disinvest, eso es percibido por la gran mayoría de los judíos como una forma de antisemitismo. A diferencia de la crítica, mencionaste, Michelle, el diario Haaretz, y también hay muchos en el parlamento israelí que están contra formas de nacionalismo israelí. Todavía el BDS es considerado una forma de antisemitismo. Es verdad que muchos que son a favor de BDS dicen, no, yo no soy antisemita, no es posible, por ejemplo, porque yo soy judío yo mismo. Pero es importante ver que el público entiende estas manifestaciones como algo que es particularmente ofensivo. No se puede negar la fundamental última verdad, que es la verdad de la persona ofendida. Para extremizar el que estoy poniendo, Primo Levi, el gran escritor sobre el holocausto, afirmó que el testigo único y verdadero de la Shoah es la persona que murió en la Shoah. Eso es el testigo verdadero. Entonces, volviendo a una forma más moderada de observación, el judío es la persona que puede definir el antisemitismo, no el experto judío o no judío, preparado o menos. Yo creo que esto es un mensaje fundamental a mi manera de ver, volver a pedir la gente simple qué piensan, qué sienten, en función de esto, definir la profundidad, la entidad, la estructura, las estrategias y las tipologías del antisemitismo de hoy. Yo tengo una pregunta para Sergio, si puedo. ¿Yo puedo, Judith, preguntar algo a Sergio? Claro. Sergio, yo puedo aceptar esta manera de pensar, pero si tú eres historiador, tú no puedes hablar como eso. Tú no puedes decir que para los judíos del siglo XIX el antisemitismo era eso o eso, porque ellos no hablan más. Tal vez ciertos han escrito algo, tal vez hay declaraciones, pero tú no tienes los instrumentos para hacer lo que tú haces hoy día. Entonces, ¿cómo puedes tú pasar de la sociología a la historia como método de trabajo? Claro que no quiero absolutamente hacer esto, pero quiero considerar, esta es mi idea, que a través de la historia se acumularon muchos conceptos, muchas palabras llave que no desaparecieron. Y esta acumulación, esta estratificación de conceptos que tienen su verdad, su realidad en una época histórica determinada, no desapareciendo, continúan a exercer una influencia importante también en el discurso contemporáneo. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece muy chistoso y muy serio, pero la expresión too many Jews, hay demasiados judíos. Yo creo que estamos de acuerdo que esa es una expresión negativa, pero estudiando el texto, la primera persona que propuso este concepto, demasiados judíos, es el faraón en Egipto, hace, no sé, 3.500 años.
un concepto tan actual y de tan relevancia que no tiene ninguna otra explicación ni justificación, no se hace allá ninguna crítica cultural o de comportamiento o de nada, simplemente too many Jews, demasiados judíos. Entonces, se puede repetir esto mismo ejercicio a través de la cultura pagana, la cultura islámica, la cultura cristiana, la cultura medieval, la cultura católica, la cultura nacional, la cultura marxista y la cultura liberal, la cultura postcolonialista. Y se puede ver cómo hay varios conceptos que o son los mismos, están utilizados de manera diferentes en contextos históricos diferentes, o están al límite utilizando una cosa y su contrario en el discurso antisemita. Yo creo que sea importante, sin ninguna pretensión de ser yo la analista que puede hacer esto, pero sea importante no olvidar la contribución de conceptos viejos o antiguos en el discurso presente. Eso es, yo creo, una forma muy inquietante de presencia continuada. Sí, Bien, gracias. no sé, Michelle, yo creo que aquí lo que se está planteando, y lo digo a través de tu tu comentario a lo que yo planteé, no es tanto que nosotros estamos abriendo ilimitadamente el concepto, lejos de. El tema es que nosotros necesitamos cierta claridad conceptual para explicar lo que es una realidad tremendamente compleja, por esto, por recurrencias y cambios, por funcionalidad diferente, por ser, digamos, un territorio en el cual hay convergencia de diferentes intereses, clases, banderas políticas y tratar de discernirlo. Yo creo que el más reciente, viendo un poco retomando lo que tú señalas, Sergio, en tu tipología, el que llamaste el más sofisticado, pero muy penetrante, ciertamente, que es todo el tema cultural. Es no el explícito, pero el que está alimentando permanentemente. Si tú ves, claro que hay actos antisemitas, claro que la pintada de esvásticas va a seguirse estando en Europa o en el cementerio de Tablada en Buenos Aires o en otros lugares. Esto no hay duda, pero digamos, este substrato permanentemente que se está nutriendo, creo que aquí estamos en un momento en el cual nosotros en la academia lo vemos, cómo se está reflexionando. Tal vez para nosotros desde América Latina, toda la temática de conceptualización del sur global, que es tan fuerte y tan potencial, no puede desatendernos de que la crítica de Israel ha venido y se ha sobrepuesto como si fuera la antítesis a cualquier proyecto, digamos, progresista. Bueno, esto es, diría, esencialmente uno de los problemas que enfrentamos. Yo la verdad es que celebro esta presentación de ustedes, esta presencia de ustedes, porque sin lugar a dudas supongo que y asumo con cierta certeza que en las próximas sesiones vamos a seguir nosotros teniendo referencia a aquello que está aquí o allá. Piensen que la próxima sesión es Brasil, ¿correcto? Y creo que tendremos algo que ver en el caso de Brasil con judíos, Israel y potencialidad antisemitismo, o como en el caso de Estados Unidos, ¿correcto? Con el discurso presidencial de Trump. Entonces, bueno, y los niveles mucho más profundos. Yo no tengo ninguna pretensión de síntesis de lo dicho. Ustedes han sido muy sintéticos y lo que quiero es agradecerles, decirles que tenemos otros foros que nos seguiremos encontrando, pero frente al público que nos acompaña, me parece que ha sido, además debo recalcar algo, este esfuerzo de quienes hubieran preferido hablar en inglés, que no se diga en italiano o en francés,
y nos vinieron a acompañar aquí en español. Entonces, creo que debemos cerrar. Esta es la noticia que estoy teniendo. Agradecerles a todos y enviarles un cálido saludo. Sobre todo quiero también aprovechar para desearle una pronta recuperación a quien es la encargada de programación de esta serie, que es quien realmente ha estado en contacto con usted, con nosotros, y ha tenido la representación institucional. Entonces, que se recupere, porque me acaba de escribir que está contagiada y en Brasil. Bueno, y gracias a Martín, nuestro excelso traductor, y a ti, Michelle, a ti, Sergio, y a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias y estamos continuando en esta serie. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Judith. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Un aplauso. No veo al resto del público, no sé por qué tengo yo una pantalla que está fija entre nosotros. No puedo ver ni quiénes están, pero supongo que todos compartirían.